¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? ¿Por nuestras emociones? ¿Cómo nos sentimos? Bien, esa y más preguntas vamos a verlos el día de hoy en nuestra lección número 2. Hola, bienvenidos de vuelta, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos de nuevo. Bien, el día de hoy tenemos como tema en nuestro estudio bíblico Dios. Sí, bien, pero antes de empezar con nuestro estudio bíblico hay dos cosas muy importantes que tenemos que hacer. Primero, tener nuestra Biblia con nosotros. Sí, la palabra de Dios, para poder guiarnos, ustedes en casa y yo aquí mediante voy explicando el estudio bíblico. Bien, y lo segundo, antes de empezar el estudio bíblico, vamos a hacer algo muy importante. ¿Se recuerdan lo que hicimos en la lección número 1? Bien, por cierto, si no han visto, es la primera vez que están viendo este video y les gustaría continuar con un estudio bíblico, pues les invito a que puedan ver en la lección número 1 que fue acerca de la Biblia, que es la Biblia y muchas cosas con respecto a la Biblia y también muchos detalles. Bien, continuando con el tema de hoy, antes de empezar el estudio bíblico tenemos que hacer una oración. Así es, así que vamos a inclinar un poquito el rostro para hacer una oración a Dios nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? ¿Para qué oramos? Para pedir sabiduría y para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Bien, entonces inclinemos el rostro para orar a nuestro Padre Celestial. Bien. Bendito Padre, maravilloso Dios, gracias por este momento, Señor, en comunión con usted. Le pedimos, por favor, bendito Padre, que nos pueda dar el conocimiento necesario para poder comprender su santa palabra. Todo ello se lo pedimos en el santo nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bien. Genial, listo. Ahora, empecemos con la pregunta número 1 de esta lección número 2, ¿bien? Que trata acerca de Dios. Bien, y la pregunta número 1 nos dice, ¿cuántos dioses existen? ¿Cuántos dioses existen? 1, 2, 3. Bien, para poder responder a esa pregunta, vayamos a nuestra Biblia, bien, la palabra de Dios. Entonces, vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Bien, vayamos a nuestras Biblias. Entonces, capítulo 8, versículo 6 de Primera de Corintios. Bien, bien. En el texto nos dice la palabra del Señor: para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien nosotros vivimos, y un Señor Jesucristo. Bien, vamos a quedarnos hasta el primer punto y coma que dice vivimos, bien, porque hasta ahí responde a nuestra pregunta. Nuestra pregunta fue, ¿cuántos dioses existen? Bien, viendo la palabra del Señor, dice, para nosotros hay un solo Dios, hay un Dios, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un solo Dios, que dice el Padre, nuestro Padre, ¿bien? Luego dice, de quien proceden todas las cosas, de quien proceden todas las cosas. Ahí hago un alto. Quizá tenemos mascotas en casa, de repente un gatito, un perrito, no sé, de repente tenemos otro tipo de mascotas, una tortuga, un lorito o algo. Bien, pues todas esas hermosas mascotas, esas son parte de la creación de nuestro Padre Celestial. Dice, de quien proceden todas las cosas. Todas esas mascotas, esas hermosas criaturas que están en casa, proceden de Dios porque son creación de Dios. Bueno, me pueden decir, no, pero no me gustan las mascotas. Perfecto. De repente la playa, nos gusta ir a la playa en verano o nos gusta cuando llueve. Genial. Toda la lluvia, todas las estaciones, la playa, el verano, ese calor, todo ello son parte de la creación de nuestro Padre Celestial. Bien, así que es de quien provienen todas las cosas. Ustedes, yo,
todos nosotros somos creación de Dios. Bien, entonces nos dice la palabra de Dios, de quien proceden todas las cosas. Bien, continuando con el pasaje, y para quien nosotros vivimos. Nosotros, justamente eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos, vivir para Él. Bien, es ello justamente lo que Dios desea que hagamos, vivir para Él. ¿Y cómo? Bien, esto es un contexto una pregunta un poquito más amplia, bien, que más adelante voy a hacer un video con respecto a cómo poder vivir para Dios, cómo poder vivir para agradar más a Dios de repente de lo que ya podemos ir haciendo, ¿ok? Entonces, ¿cuántos dioses existen? Solo uno, un Dios. Bien, seguimos con la pregunta número 2 y nos dice, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Bien, para poder saber cómo es Dios, vamos a su palabra, a la Biblia. Vamos al libro de Juan que está en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 4, versículo 24. Bien, vamos a la Biblia. Entonces, la palabra del Señor nos dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¡Wow! Hermoso. Entonces, pregunto yo, ¿Dios tendrá pues, no sé, carne y hueso, así como nosotros? ¿Piel? No, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor que Dios es espíritu. Entonces, respondiendo hasta ahí a la pregunta es, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu. Genial. Ahora, en esta parte nos dice, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu. ¿Esto qué significa? Que debemos adorarlo a Dios con todo nuestro ser, de verdad. Y en verdad, dice la palabra de Dios. Entonces, esto significa que debemos adorarlo si es en verdad, con un corazón sincero, ¿verdad? Porque solo Dios conoce nuestros corazones y realmente nuestras intenciones en todo momento, en toda circunstancia. Entonces Dios nos pide que lo adoremos con un corazón sincero, en verdad. ¿Bien? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo es Dios? Dios es espíritu. ¿Bien? Genial. Ahora, vayamos a la pregunta número 3. Dice así, ¿cuáles son las 3 personas de la Trinidad? ¿Ok? O 3 personas divinas de la Trinidad, por decirlo así. Vamos al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, para poder descubrirlo. ¿Bien? Capítulo 28, versículo 19, nos dice la palabra del Señor. Por lo tanto, id a todas las naciones, ¿ok? Id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hasta ahí que es el versículo 19. Nos dice, ¿no? ¿Por qué no solamente los pregunto? ¿Por qué no solamente decir, no? Id a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, o solo del Hijo, o en nombre solo del Espíritu Santo? Realmente no fue así. Fue id a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos seres divinos, cuántas personas divinas hay? Son 3. Realmente son 3. Ahora, entonces, aquí es donde va la Trinidad. La Trinidad está integrada por 3 seres divinos, por 3 personas divinas, ¿ok? Las cuales son Dios Padre, Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Bien, ahora, estas 3 personas son 3 personas distintas,
¿ok? No son todo uno, no. Son tres personas distintas, pero que están unidas en armonía. Están en unidad y unidas en unidad y armonía, ¿ok? ¿Para qué? Para un propósito, ¿ok? Para un propósito en sí, ¿ok? Es decir, están unidos en armonía de propósito y doctrina realmente, ¿ok? Aquí, para tener algo un poquito más claro, una ilustración un poquito más clara, Jesús hace un ejemplo, menciona en la palabra de Dios un ejemplo acerca de unidad, para que ustedes puedan tener una ilustración más clara a lo que pueda significar unidad, ¿ok? Vayamos al libro de Juan, capítulo 17, versículo del 21 al 23, ¿bien? Bien, antes de empezar a leer estos versículos, quiero explicar que en esta parte de la Biblia, en el libro de Juan, Jesús ora, está con sus discípulos y aquí ora por sus discípulos, ¿ok? Está orando Jesús por sus discípulos, ¿ok? Veamos lo que dice el pasaje. Dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, que lleguen a ser perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos, así como me amaste a mí. ¡Wow! Hermoso. Permítanme explicarlo. En este contexto de la palabra de Dios, menciona Jesús desde el número 20. No ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí menciona el ejemplo de qué es lo que significa unidad. ¿Bien? Para que todos, ¿quiénes todos? Sus discípulos. Para que todos sean uno. Dice, como tú, Padre, en mí. ¿Ok? Y yo, dice Jesús, y yo en ti. Dice, que también ellos sean uno. O sea, es decir, sus discípulos, que sean también ellos, todos ellos, que sean uno. ¿Ok? Para que para que también ellos sean uno en nosotros, en Jesús está hablando y el Padre. Bien, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bien, y sigue el versículo 22. Yo les di la gloria que me diste. Bien, para que sean uno. Para que sean uno. Entonces aquí se refiere a la unidad. Para que sean uno del grupo de sus apóstoles, para que sean uno. ¿Uno en qué? Entonces, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús, estando aquí en la tierra, estuvo como una persona, como humano, ¿verdad? No era un ser espiritual. Entonces, aquí Jesús, arriba el Padre, dice, así como nosotros somos uno, ¿bien? Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí, que lleguen a ser perfectamente unidos. Bien, unidos. ¿Unidos en qué? En un mismo propósito. Ok, que lleguen a ser perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos, así como me amaste a mí. Entonces, aquí Jesús está haciendo ver la unidad de que todos sus apóstoles sigan un mismo propósito, ¿verdad? Un mismo propósito, para que todos sean uno, así como tú en mí y yo en ti. Eso está hablando Jesús. Bien, ese es el ejemplo de unidad que quería que ustedes puedan tener una idea. Ahora, con respecto a la Trinidad,
son tres seres divinos, como ya les expliqué, tres personas diferentes. No son las mismas personas, definitivamente no. Son tres personas distintas, ¿ok? Que están unidas en un mismo propósito, en una misma doctrina. Bien, espero que este ejemplo les haya hecho quedar un poquito más claro. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? ¿Cuáles son esas tres personas divinas de la Trinidad? Pues bien, son Dios Padre, Jesús, Jesucristo, su Hijo, y el Espíritu Santo. Bien, esa sería la respuesta. ¿Cómo se considera Dios al hombre? Pregunta número 4. Vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Bien, vayamos a verlo. Bien, dice la palabra del Señor. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¡Wow! Hermoso. Entonces, si somos llamados, según la palabra de Dios, si nosotros somos llamados hijos de Dios, entonces Dios es nuestro, exacto, Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, Dios se considera, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se considera Dios al hombre? Se considera a Él mismo como nuestro Padre. Esa es la respuesta. Bien, vayamos a la pregunta número 5. ¿Qué dice? Esta es la pregunta que les hice en un inicio. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? ¿Ustedes qué creen? Vayamos a verlo, ¿bien? Vayamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, para descubrirlo, ¿bien? Dice la palabra del Señor. Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad vuestra, conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Bien, en este caso, ¿qué entendemos nosotros por suplir? Compensará, ¿verdad? Remediar, compensar. Entonces, dice la palabra del Señor, mi Dios pues suplirá, compensará, remediará toda necesidad vuestra. Bien, entonces, si Dios suple, remedia, compensa toda esa necesidad, ¿se estará preocupando por nosotros? Por supuesto que sí, ¿verdad? Bien, eso es en cuanto a nuestras necesidades, ¿bien? Pero, ¿qué hay acerca de nuestras emociones? Dios se preocupará si es que a veces nos sentimos tristes o nuestras emociones no van muy bien. ¿Ustedes qué piensan? Vamos a verlo. Bien, vayamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 y el 4. Bien, vayamos a la Biblia, por favor. Bien, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de compasión y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en toda tribulación, para que también nosotros podamos alentar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos confortados por Dios. Bellísimo, realmente. Entonces, nos dice acá una palabra clave. Consuela. ¿Sí? Dice que Él en el versículo 4, dice Él, el Padre, Dios, nos consuela en toda ¿qué? En toda tribulación. Bien, en cualquier momento que nosotros lo necesitemos, Dios está ahí. Entonces, si Dios se preocupa por nuestros problemas, ya lo vimos que sí. Ahora, estas angustias y emociones que tenemos, ¿también lo hará? Claro que sí. La pregunta número 6 nos dice, ¿cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Ustedes se imaginan cómo podrá ser el carácter de Dios? Para descubrirlo, vamos a ir a la palabra de Dios una vez más. Bien,
Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. A ver, ¿qué nos dice su palabra? ¿Cómo es el carácter de Dios? Bien, dice así. Bien, y la palabra de Dios dice lo siguiente. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Wow, hermoso. Entonces, en este texto nos puede decir que Dios es ¿qué? Es amor. Dios es amor. Bien, pero para saber un poquito más, la Biblia es tan grandiosa que nos responde con tantos detalles, de verdad que sí. Entonces vamos al libro de Salmos, capítulo 86, versículo 15, para saber un poquito más acerca del carácter de Dios. En este texto nos habla acerca de su personalidad, un poquito más. Bien, entonces vamos al libro de Salmos, capítulo 86, versículo 5. Bien. Y nos dice la palabra del Señor. Pero tú, Señor, eres compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Hermoso, grande en amor y fidelidad. Una vez más menciona el amor. Es decir, si dice grande en amor, eso quiere decir que es realmente amoroso, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, para responder a la pregunta, ¿cómo es el carácter de Dios? Sumando el primer texto con el segundo de Primera de Juan 4:8 con el de Salmos 86:5, ¿cómo es el carácter de Dios? Pues bien, Dios es amoroso, compasivo, clemente, difícil para enojarse y sobre todo fiel, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué hermoso carácter! Y es así como realmente Dios quiere llegar a pulirnos para llegar a ser semejantes a Él. O sea, hoy en día somos semejantes a Él en nuestra apariencia física, pero ¿qué hay hacer nuestra belleza interna? ¿Creen ustedes que podríamos mejorarla aún más? Por supuesto que sí, definitivamente. Y eso es lo que Dios desea trabajar, poder realmente pulir nuestra belleza interna para que aún así sea más hermosa que nuestra belleza externa. Bien, porque esa es la que perdurará para siempre. Bien, el Señor nos quiere preparar definitivamente. Acabamos de terminar la lección número 2. Bien, ahora en la descripción del video voy a poner algunos detalles acerca del tema de hoy, el cual es Dios. También voy a colocar una hermosa ilustración acerca del tema. Bien, si tú ya estás siguiendo este estudio bíblico o es la primera vez y te gustó muchísimo, realmente te invito a que te puedas suscribir para que así puedan estar listos a la lección número 3, el cual la lección número 3 será acerca de fe y oración. Ese es el tema. Y una de las preguntas que vamos a ver es, ¿cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo podemos desarrollar la fe en Dios? Bien, y otra pregunta muy interesante es, ¿realmente responde Dios a nuestras oraciones? ¿Ustedes qué creen? Bien, esa y más preguntas vamos a ver en la lección número 3 que trata acerca de oración, de fe y oración. Bien, ahora, si te gustó este video, dale un like para hacerlo más visible y así otras personas también puedan aprender un poquito más acerca de Dios. Bien, esto sería todo conmigo. Nos vemos hasta la próxima semana. Bien, Dios la bendiga mucho.